Yo soy Araceli Román. Y yo, Juan Antonio Silva. Y estás en Hasta la Cocina, un video podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredos. Queremos compartirte experiencias que te permitan conocer más sobre este tema, formando así una cultura de inocuidad. Hola, bien, Ara. ¿Tú? Muy bien, muchas gracias. Muy feliz porque vamos a tener un episodio nuevo y la verdad es que el episodio de hoy está súper interesante. Creo que nunca habíamos tocado este tema, ni siquiera como complemento de los otros. Entonces, ¿te parece si le damos inicio? ¿Nos regalas intro? Claro que sí. Bien, en esta ocasión retomamos otra vez nuestra serie de la norma 251 y nos vamos a ir con el requisito numeral 5.7, control de envasado. Va a ser aparentemente pequeño este apartado, sin embargo, tiene muchos detalles muy interesantes a comentar, porque si bien nosotros no nada más nos vamos a preocupar por el envase en el que llegan mis materias primas, sino también me tengo que preocupar por los envases en los que yo voy a entregar mis productos a mis consumidores o incluso a mis clientes en el área de servicio. Bien, entonces, entremos de lleno, porque aparentemente es poco, pero sí hay mucho que comentar. Sí, arranquémonos. Pues mira, el primer requisito habla justamente de los envases o recipientes que van a tener contacto directo con la materia prima, alimento, bebida, suplemento alimenticio. Habla de cómo va a ser su almacenaje. Ahorita todavía no llegamos a la zona donde pasa a su fin, para lo que va a ser utilizado, sino cómo lo voy a resguardar. Entonces, debo asegurarme que no va a estar en el polvo, no va a estar en la lluvia, o sea, al exterior, no va a haber fauna nociva que pueda atacarlo o materia extraña que pueda quedarse en él y que tal vez nosotros no lo podamos percibir y después lo ocupemos así como si nada para envasar nuestro alimento, ¿no? Es correcto. Fíjate que cuando hablamos de material de envasado, sí nos podemos llegar a topar con la situación de que algunos establecimientos, algunas empresas no tienen el cuidado debido con estos materiales. Espacios físicos donde yo almaceno productos químicos o artículos de limpieza, jarcería, y que obviamente no es el lugar adecuado para preservar estos materiales. En el caso del servicio, podemos hablar de bobinas o rollos de película plástica, ya ves que le ponen 1000 nombres, también de papel aluminio de diferentes grosores o calibres, y otro tipo de materiales que caen en la categoría de suministros desechables, que van desde contenedores de unicel, sanitas, servilletas, cubiertos de plástico, o guantes. Pero dentro de lo que nos toca hoy, que son los envases, vamos a ver aquellos que van a contener un alimento preparado y que por tanto requieren de un cuidado especial y que muchas veces no lo recibe de esta manera. Igual, esos cuartos donde almaceno jarciería o productos químicos, pues pueden estar expuestos a algún tipo de contaminante ambiental, como puede ser una humedad, como tú bien mencionabas. No me ha tocado verlos a la intemperie, sin embargo, a veces como que se quedan al final de la rutina de limpieza y tú ahí guardas tu material de empaque. Entonces, está mal. Sí se tiene que segregar. Si no se puede por separado, sí con tus materias primas. Ese sería un lugar idóneo o mínimo aceptable. Lo ideal es que exista un espacio físico definido exclusivo para tu material de empaque, salvo que tú nos comentes algo distinto. Y eso es cuando ya está como en la zona de, o el lugar donde se va a producir el alimento, donde se va a contener ese producto, ¿no? Yo lo que he visto, por ejemplo, en empresas que se dedican a la producción de envase, o sea, que le van a entregar este envase a otra industria, que ya es la industria de alimentos, es que muchas veces el envase se resguarda en sus patios, el producto terminado está en sus patios. Entonces, ahí también deben de tener en cuenta qué tipo de envase es y si este envase, bueno, los materiales, y si este envase puede tener alguna
proceso que por lo regular, por ejemplo, envase de vidrio lo tiene, procesos de lavado previo a ser utilizados, ¿no? Cuando ya va a ser envasado los líquidos en este tipo de productos. Pero sí hay que tener en consideración estos temas también. Nosotros, que somos los que vamos a utilizar el envase, saber si mi envase requiere un acondicionamiento previo al uso, ¿no? Así Porque es. no sabemos cómo fue resguardado por parte de nuestro proveedor. La otra es, puede que no esté en el patio, puede que hayan rentado o que se tengan las condiciones de un almacén cubierto, pero no sabemos tampoco a ciencia cierta cuál es su control de plagas. Que bueno, que al día de hoy la industria de envase y embalaje está completamente inmersa en los temas de inocuidad, o sea, ya no es algo que sea ajeno a ellos, ¿no? Aunque no solo se Así es. dediquen a, a alimentos. ¿Sabes también donde lo he visto que a veces no es una industria tan limpia? La de cartón, quien genera como este tipo de cartones que son para, pues sí, para producto más pequeño, tal vez no la caja, sino un blister y Ajá. tiene una protección de cartón donde viene ya toda la información del alimento. A veces no son procesos tan limpios. Entonces, ahí también hay que considerar justamente cómo es que maneja la producción este tipo de empresas. Sí es importante Así porque a es. veces ellos no se dedican al 100% a imprimir para alimentos, se dedican a muchas industrias, entonces hay que considerar la selección de proveedores que tengan conocimiento en temas de inocuidad para que tengan los controles necesarios para su envase. De hecho, ahora que lo comentas, yo de lo que conozco un poquitito, es en la manufactura de envases de plástico. Y ahí lo que nos vamos a topar es que hay diferentes tipos de materiales, no solo para la termoformación del envase, también incluso para su pigmentación. Y sí, una empresa de plásticos, de envases de plástico, no se va a dedicar a un solo ramo. Va a aprovechar que tiene el equipo para, para manufacturarle a la industria automotriz, por ejemplo, a los juguetes, jarciería, Claro, claro. tanto al menudeo como al mayoreo. O sea, va a aprovechar sus recursos para hacerlo. No obstante, cuando este interés del fabricante de envases incursionar en el sector farmacéutico o de alimentos, ahí es cuando tiene que hacer reformas fuertes en su instalación y segregar procesos. Justamente. Además, debe de cuidar de utilizar ciertos productos para pigmentación, como el conocido máster, para no andar inmiscuyéndose en otro tipo de pigmentos que pudieran tener algún fenómeno nocivo, como vamos a ver más adelante, hacia el alimento. Justamente. Bien, esta manufactura además implica un almacenamiento del producto terminado con un estricto control de calidad, porque aquí el fabricante va a evitar la presencia de contaminantes físicos derivados de rebabas o residuos de la termoformación y del corte para afinar los bordes, sin mencionar otros aspectos como las dimensiones de la cuerda y otros aspectos para el cierre de la tapa o incluso la manufactura o compra de estos, ay, se me fue el nombre, la capita interna que lleva la boca del frasco Sí, 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 con sí la sé cuál es, tapa. pero no recuerdo el nombre tampoco, Ay, pero a sé mí cuál es. también se me olvidó ahorita, pero todos esos detalles se deben de estar cuidando. Y cuando hablamos de que el envase se tiene que almacenar, primero, ya pasó todas las pruebas correspondientes, que son alrededor de 8 pruebas distintas las que se le hace a un envase de plástico, y ya se embaló. Generalmente lo van a meter o en bolsa de plástico o bien tienen estas láminas de cartón de las que tú empezaste a esbozar con postes de cartón y luego se emplaya para darle una protección. Todo este embalaje se tiene que realizar en un espacio físico controlado antes de pasarlo al área de embarque para entrega y, bueno, para distribución y entrega con el cliente. Claro. Entonces, sí deben de estar bien definidos esos dos espacios y cuando el producto terminado migre al área de embarque, ya debe de ir completamente embalado con su envase original, bueno, su primer embalaje, un segundo embalaje para protegerlo, ya que para ir a un sector muy, muy específico. Ahora, si yo soy el comprador de esos envases, lo que tengo que hacer son inspecciones, auditorías en piso con mi fabricante de envases
para asegurarme de que existen estos O pedirles controles. un certificado. No, ahí ¿Qué la crees que? famosa situación Sí, o sea, de, no, es que, ¿qué entonces, crees? Te piden los dos. O sea, te sí, piden puede ser, es que esos controles los define la empresa y puede ser que te pongan todavía más controles que el certificado y la auditoría y bla, bla, bla. Pero ninguno de estos es obligatorio. Lo que sí, el que va a marcar la pauta es quien te compra, ¿no? así es, Justamente, así es. Y es justamente. que también lo va a definir el tipo de producto que al final manufacture, envase y distribuya. Sí. Eso también nos lo va a dar el tipo de sector, o más bien de producto manufacturado. Si son mayonesas, si son encurtidos, Sí, si son dependerá. almíbares, va a depender, hasta te va a definir el tipo de envase que tú vas a buscar, que tú vas a comprar y las especificaciones que vas a exigir. Pero bueno, ya no me profundizo demasiado en ese aspecto, solo queremos que quede claro que para cada sector, para cada tipo de envase, se van a tener que cubrir especificaciones muy precisas, sea metal, vidrio o plástico. Justamente. Y que van a ver calibres, tipos y demás. Bien, ¿qué más? La norma nos va a Justamente. pedir que estos envases, cuando nosotros los adquiramos y que se vayan a insertar en mi proceso productivo, también estén limpios y en su caso desinfectados. Aquí también tú ya nos lo mencionaste y también lo comentamos brevemente. No deben de haber partículas físicas y el fabricante nos tiene que indicar en su ficha técnica del producto si el producto ya es inocuo desde el envase o si requiere un tratamiento previo antes de su uso, que sería una limpieza y una desinfección. Y también qué tipo de desinfección, porque igual vamos a tener que hay envases que van a poder tolerar o no altas presiones o altas temperaturas, o va a tener que ser un tipo de desinfección química y qué tipo de sustancias químicas podríamos aplicar para su desinfección. Todo eso tiene que venir en la ficha técnica y obvio nos sugiere, ya nos está diciendo que debemos solicitarle al fabricante junto con su certificado de calidad, ¿no? Justamente, justamente. Y es que creo que va ligado de alguna forma con el siguiente punto. Bueno, es que aquí sí hay una relación eh, muy, ay, se me fue la palabra, Dios mío, muy cercana de cada uno de los requisitos. No son puntos eh, que puedan ir alejados uno del otro, ¿no? Justamente el punto 3 habla ya de los envases inocuos, pero ¿por qué les digo que están, los tres primeros están como muy relacionados? Porque, bueno, de primera instancia tienes que definir qué es el envase inocuo, ¿no? El envase inocuo es Uh justamente -huh. aquel que no va a tener una interacción, bueno, que no va a provocar algún daño a la salud cuando lo usemos. Y esto tiene que ver que no tenga interacciones ya sea con el alimento o que no permita que el alimento tenga una interacción con el entorno, ¿ok? Derivado Uh de -huh. eso, para poder seleccionar yo mi envase, viene lo que menciona Juan. Justamente, pues, ¿qué estoy procesando? ¿Qué tipo de producto estoy procesando y cuáles son las características de mi producto? Una, sí es muy importante saber cuál es el pH del producto, sí es muy importante saber qué características requiere de almacenamiento, también es importante saber a qué público va dirigido, porque también la facilidad de uso, la facilidad de transporte, ¿ok? O sea, son muchas características que hay que cubrir para que nosotros podamos seleccionar el envase que requerimos, ¿ok? De hecho, Es hasta la correcto. composición del alimento, porque veíamos que existen algunos conceptos en términos de las características que va a tener esa relación entre alimento, envase y entorno, ¿no? Entonces, Juanito, si gustas, o las vamos explicando los dos. Yo creo que las vamos explicando los dos. Vamos a ver Ok, específicamente que hay tres fenómenos ajá, que debemos justamente. conocer. El primero de ellos es la sorción. Y en este caso, esta sorción va a ser un fenómeno en el cual ya sea el entorno o el alimento va a, digamos, a interactuar con el envase, le va a proveer partículas o gases y Ok, que van a alterar el envase. ok, Ujú. ok, ok, Y ok. en este caso, no sé si tú nos puedas comentar qué tipo de situaciones o ejemplos podemos encontrar.
Cuando hablamos de sorción, justamente lo dice Juan, es cuando el alimento interacciona con el envase. Lo más común que vemos en casa, o que pudiéramos ver en casa como un ejemplo claro, es cuando guardamos el caldo de res que tiene chile guajillo en nuestro Tupperware, ¿no? Y cuando lo sacamos de ahí, justamente va a quedar el olor, muchas veces queda el olor, queda el sabor y queda el color impregnado en nuestro topper, ¿no? Justamente es cuando existe este proceso de extorsión. El alimento está interactuando de manera importante, pero con el envase. ¿Ok? Esto no quiere decir que después el envase tenga una interacción con el ambiente. Existe otro tipo de interacción donde ahora sí el envase únicamente va a servir como una barrera que va a permitir la interacción entre alimento y entorno, ya sea del entorno hacia el alimento o del alimento hacia el entorno. Y a este proceso le llamamos, dejen aquí saco mi acordeón, permeabilidad, ¿ok? Y es justamente cuando el envase lo único que va a hacer es una barrera que puede que no deje salir los líquidos, pero que sí las sustancias volátiles, las sustancias como aromas o gases puedan interactuar del ambiente hacia el alimento o del alimento hacia el entorno. Hacia el ambiente. ¿Ok? Muy bien. Y pues aquí decíamos de ejemplos claros, justamente los olores. ¿Se han fijado los cafés qué tipo de envases tienen? El objetivo justamente es que el café no vaya a perder ese aroma, no se esté perdiendo el aroma y que el envase sea una barrera importante para evitar ese proceso de permeabilidad. Juanito, tú tenías otro ejemplo bastante interesante de este fenómeno. De la permeación. Mira, Que eran de las allí atmósferas modificadas, ¿te acuerdas? es correcto, es lo que quería comentarte. En ocasiones, en establecimientos o cocinas se llegan a comprar productos que en vez de venir al alto vacío, llegan en presentación de atmósfera modificada como método de conservación, donde, como ya sabemos, un gas distinto al oxígeno es el que va a suplirlo, se va a expeler el oxígeno o el aire regular y se sustituye con algún gas como puede ser nitrógeno, puede ser CO2 y ya se empaqueta el producto, con lo cual se limita el desarrollo microbiológico. Sin embargo, si el empaque no, o el envase no es el adecuado, podríamos tener una pérdida de este gas preservante que sería el CO2, o puede haber allí un intercambio de gases que resultaría en una afectación del producto. Y quise mencionar este ejemplo porque en ocasiones la gente de cocina ignora que los empaques con atmósfera modificada es otro método de conservación y que de alguna forma viene descrito en el envase para que ellos no se sorprendan de ver un paquete inflado con un embutido adentro, ¿no? Pero si el empaque no es el adecuado, podríamos tener este fenómeno, digamos, de intercambio de gases y que en este caso podría ser fatal para mi alimento, para mi producto. Exactamente. Y tenemos el último fenómeno que es la migración, que justamente es cuando el envase va a afectar de alguna manera al alimento. Y hablábamos Juan y yo, ya que no somos tan jovencitos, hablábamos de un ejemplo que creo que nos marcó a muchos, que si recuerdan los pepsilindros, que en su momento salieron con Michael Jackson y demás otras figuras de caricatura. ¿Y qué pasaba? Normalmente el envase desprendía un aroma, el cual iba a impregnarse al líquido que contenía ese recipiente, ¿no? Donde cargábamos nuestra agua o nuestra bebida y el agua terminaba sabiéndonos a plástico. Justamente ese es el efecto de la migración, ¿ok? También otros efectos. Perdóname. No, Juanito. Dime. De hecho, en los requisitos que también vamos a revisar ahorita, en breve, vamos a ver otro fenómeno de migración que se pudiera dar y que sería fatal. Pero ahorita lo comentamos. Sí, síguele. Ok, justamente, entonces, de lo que les comentaba, iba muy relacionado a esto. Cuando nosotros nos hablan de que tenemos que hacer la selección adecuada del envase, asegurando que sea inocuo, entonces yo debo de tener conocimiento previo de qué tipo de alimento voy a contener en ese envase para yo poder conocer las características de mi alimento
y qué envase entonces cubriría mis necesidades sin que el envase también sea un factor que perjudique al alimento o el alimento perjudique a mi envase y que esto Exacto. provoque que entonces exista una interacción entre todos y el mismo ambiente y pueda haber contaminaciones, ¿ok? Ejemplos claros son, por ejemplo, ¿se acuerdan que hace tiempo, de hecho es un ejemplo bastante común, creo yo, existió un cambio en el sentido de que ya no permitían que se utilizara el papel de estraza para envolver las tortillas? Tiene que ver un Así poco es. con estos factores. ¿Por qué? Porque el papel de estraza no tenía las condiciones de inocuidad, no sabíamos bien a bien cómo era su proceso. Entonces, al venir de procesos de reciclaje, podría suponerse que podría existir una carga microbiana, ¿no? Entonces, ahí existía la posibilidad de que el envase, que era el papel, tuviera una Ujú. interacción con el alimento y por eso se evitó que se utilizara este tipo de papel de estraza para envolver tortillas. Es Es como de los correcto. De ejemplos hecho, más comunes que puedan existir para todos, mira, ¿no? a ver, en algún momento de nuestra vida, sobre todo de estudiantes, comemos en la calle. Es más, todavía comemos en la calle. Bueno, ¿Y, y qué sucede? Alguna vez nos llegó a pasar, sobre todo hace años, que comías una fritanga, una garnachita, desde una gordita hasta una quesadilla, y te la ponían en un plato con papel de estraza. Ahora no, ahora vienen envueltos en bolsa de plástico para no lavar el plato. Contaminadero. Ay, sí, pero esa es otra historia. El punto es que a veces llegabas a percibir un sabor químico, incluso como de petróleo, en lo que te estabas comiendo. Y es porque el empaque, o en este caso el papel, estaba desprendiendo partículas que se impregnaban en el alimento. Ujú. Ahora, también en estos casos, nosotros tenemos que tomar en cuenta, primero, si somos fabricantes de alimentos, ya hablamos de una serie de especificaciones que mi producto debe de cumplir en base a las características del alimento que voy a almacenar en él para solicitarlo así a mi proveedor. Pero ¿qué pasa cuando estamos en el sector de servicio? En el sector de servicio está más acotada esta condición porque ya estamos hablando de empaques más sencillos que son para un almacenamiento muy corto del alimento, porque manufacturamos o preparamos alimentos listos para consumo. Sin embargo, es necesario porque en algunos servicios los puntos de venta no se encuentran siempre cerca de la cocina y a veces se tiene que desplazar el alimento, como por ejemplo en un hospital donde hay que llevar dietas o a lo mejor en una planta donde tengo cocina satélite, donde tengo que desplazar alimento preparado únicamente para servirlo, o cuando tengo la opción de delivery, donde yo tengo que entregar para llevar mis alimentos, ahí es donde yo me voy a preocupar también del tipo de envase que compro para mandar mis platillos ya preparados. Y lo más recurrido es el unicel, la película plástica y el aluminio. Son como que los productos básicos en materia de envase desechable para Oye, entregar Juan, un alimento preparado. ahí sácame a mí de una duda. Siempre me ha dado curiosidad y siempre me he quedado pensando en esto. Cuando tú sirves, no sé, pediste algo, un desayuno que va a salir directamente de la plancha, ¿va? Y lo van a Ujú. colocar en unicel. La temperatura que tiene el alimento saliendo de la plancha no es bajita, está alta. Y cuando estás Ujú. comiendo, te das cuenta que tu Porque unicel se queman. se fundió. Sí, es que de hecho es así. Mira, por eso hay diferentes materiales, Por incluso me faltó legislación, ¿no? cartón liso. Ok. Hay cartón liso. Cuando tú vas al cine, por ejemplo, o cuando ibas al cine, no, creo que ya puedes ir otra vez. Y tú te compras un hot dog, te lo dan en una charolita de cartón De liso. laminado. Ah, exacto. Ese va a ser el material adecuado, por ejemplo, para un alimento caliente. El unicel se supone que sí, es un material térmico, pero no para esas temperaturas. Generalmente tú lo utilizas para un alimento líquido, un Con tu café, sopita una fría, con tu sopa, ándale. sándwichito, ajá. Ujú. Ahora hay también tipos de plástico, porque si tú pides una ensalada para llevar, te van a dar el domo, es un domo de plástico, pero es cierto tipo de plástico
muy Rígido. distinto al de una lámina de polipapel o una bolsa de polipapel, que a Claro. veces también son utilizados para almacenar algunos alimentos preparados. Justamente. La cuestión aquí es que debo también yo de ubicar qué tipo de material voy a utilizar. Tú ya pusiste un muy buen ejemplo. Yo no voy a poner un alimento frito recién salido de la freidora o de la plancha en un empaque de unicel porque lo voy a fundir. Y al fundirlo, yo voy a tener también un fenómeno de interacción entre el envase y el alimento. Dos, Exactamente. yo no voy a meter y esto fue tema ya hace meses con cierta marca de sopa Instantánea. eh, instantánea. Ujú. Yo no voy a meter un envase de unicel al interior de un microondas, porque lo que estoy haciendo es acelerar cierta descomposición del plástico y migración de partículas hacia el alimento. ¿Por Ujú. qué? Porque lo estoy exponiendo a las microondas. Y esto es algo que sí se menciona en un servicio porque tienen que mandar, por ejemplo, una dieta caliente, pero por protocolos de COVID, tiene que ser en un material desechable y en lo primero que se les pasa por enfrente es el unicel. Pero el problema es que Yo creo mandan que un también por tecito. precios, ¿no? Sí, sí, no, por eso lo digo, porque por precio lo primero que se les pone enfrente es Sí, el eso unicel. dices. No vas a meter un cartón encerado en su interior como los de estas tazas de café de estas tienditas 24 horas, porque pues, son más caros. Que yo también ahí El, pondría en la mesa el tema de la legislación. Al día de hoy hay mucha legislación que tiene que ver con residuos. Y el tema de que sea biodegradable, que sea, todo eso también ya hay que tenerlo en cuenta para la selección de los envases en servicio de alimentos. Es sí, sumamente importante. muy importante. Y la cuestión, retomando lo que estamos revisando aquí, es que tengo que escoger el material adecuado para el tipo de alimento a distribuir y no tengo que alterarlo o modificarlo o contaminarlo porque va a recibir un alimento. Que esto implica no nada más cómo lo voy a almacenar, si el empaque es el adecuado, sino por dónde voy a abrir el empaque para extraerlo adecuadamente y evitar su contaminación, si voy a colocar el alimento correcto en el envase correcto para su preservación, si voy a utilizar un rollo de película plástica que no envuelva con la parte externa, sino con la parte interna, una serie de detalles, no solo de almacenamiento, sino de uso del material de empaque o de envase para mis alimentos terminados que se van a otro punto de consumo. Era lo que quería yo mencionar en esta parte. Pero bueno, Justamente, hay que continuar, porque justamente. curiosamente son pocos requisitos y vamos avanzando muy paso a pasito. Sigamos. Después viene un punto que creo que es donde todos nos quebramos la cabeza. Bueno, la verdad es que no, pero o sea, es muy común encontrar esto en cocina, no, también en plantas, ¿eh? Eh, ¿Qué hacer con los envases que nos van quedando vacíos? ¿Se pueden reutilizar? ¿No se pueden reutilizar? Que si le quito la etiqueta, que si le tallo con mi fibra verde para quitarle el crema al pura, y utilizarlo para cualquier otra cosa que se me ocurra. Entonces, aquí sí hay que tener en cuenta que no deben de utilizarse los envases que fueron destinados originalmente para alimentos. O sea, en el sentido de que no puedo estar reutilizándolos para guardar otro tipo de productos. Tal vez para hacer un poco de no desechar todo a la basura, tal vez utilizarlo para otras actividades que no son de alimentos, ¿no? Lo que sí está completamente prohibido, pero prohibidísimo, es envases que no son de alimentos, que no fueron de alimentos, que no contuvieron alimentos, sean utilizados para resguardar alimentos o agua, porque es súper común que encontremos que los bidones de 20 litros que fueron de no sé qué producto, después sean lavados, enjuagados y digan, ah, aquí puedo almacenar mis litritos de agua. Eso está súper mal. Ajá, Eso sí es es completamente correcto. prohibido. Mira, primero ya repasé mi información. Uh -huh. La tapita interna se llama liner. Ah, el liner, sí, El justamente, liner. justamente. El liner en el envase puede ir colocado en la parte interna de la tapa o bien puede ir pegado, por decirlo de una A la forma, tapa. a la boca del envase. Uh Y va a -huh. depender también el tipo de liner y el material del liner y la colocación del liner con lo que va a contener el envase. Pero bueno, ya nada más quería Agregarlo. quitarme la espinita de que no me acordaba del nombre del liner, ¿no? Pum, ya lo Ok. hice a un lado. Ahora, este es un tema muy robusto por lo siguiente. Productos, o más bien envases que contuvieron un producto químico, ya sea de fumigación o de limpieza.
La legislación referente a residuos sólidos urbanos nos va a indicar que cuando un envase contiene una sustancia de este tipo, siempre quedan trazas y por tanto debe ser catalogado como un residuo peligroso, sí Ujú, o sí. O ujú. sea que una botella que contuvo un polvo humectante para hacer un tratamiento de control de plagas es tan peligroso como una botella de hipoclorito de sodio, alias cloro, Ujú. y que ambos deben ser tratados de la misma manera. Uno, una vez vacíos, se deben perforar o rasgar para inutilizarlos, evitar que sean rescatados y se rellenen con más producto o que se utilicen para otra cosa. Y fíjate que en el sector agrícola hay algo que le llaman triple lavado. Bueno, yo lo conocí hasta el sector agrícola, que es justamente el enjuagar tu envase para que trates de eliminar las trazas que quedaron en él, pero esto no para que lo reutilices, sino para que ya no haya trazas y ahora sí lo destruyas y se mande a su disposición como un Exacto. residuo peligroso, ¿no? Bien, ahora sí tendría que hacerse una reducción de los residuos que puedan quedar en el interior del contenedor. Nada más también hay que ver qué tipo de producto químico conseguimos, porque no puedo estar haciendo cualquier descarga de agua al suelo. Pero Ah, bueno, no, ahí es, haz de cuenta que ya es como el último de tu producto y estás haciendo tu solución. No, y de hecho, bueno, puede ser así y aparte hay algunos, bueno, hay lugares donde se contienen estos residuos, o sea, no es como que vas a hacer la descarga a las fuentes de agua o algo así, sino hay ajá, contenedores que van conteniendo, valga la redundancia, van ajá, conteniendo este tipo de residuos que van sobrando, por los sobrantes. También con lo que hay un punto en el que tienes que lavar las mochilas con las que se fumiga, entonces estas también tienen que ser enjuagadas y ese sobrante también va a ese tipo de contenedores que también después serán tratados como corresponde según la legislación. bien. Ahora, lo que debe de quedar claro es que si algo contuvo un químico, es un producto, es un residuo Inutilizable. peligroso. Es peligroso y por Uh -huh, tanto se inutiliza y se segrega y no se debería de mezclar con el resto de la basura. uh -huh, Uh-huh. O uh -huh. sea, y eso es muy importante. Todo lo que sea residuo peligroso se tiene que segregar por separado para que al momento de entregarlo se entregue adecuadamente. De hecho, la recolección de un residuo peligroso no debería de irse con la basura Normal, normal, no debería común y ser, corriente. de ser trasladado por los servicios públicos, sino que se debe de contratar a una empresa que se encargue de él de manera adecuada y que además nos entregue un manifiesto con el destino final del residuo entregado. Pero bueno, son controles muy específicos. Lo Ahora, que hay que estos resaltar son, es, Juanito, aquí sí me gustaría que pudieras diferenciarlo. Estos son para los que no se pueden reutilizar, pero ¿cuáles sí podemos reutilizar? mira, se supone que tampoco debemos reutilizar Pero aquellos que hay una contuvieron un, pequeña ajá, posibilidad. ajá, sí, los que utilizaron o los que contuvieron un alimento y que después son reutilizados para otro fin. Eh, el problema, y lo dice la norma establece, los materiales de empaque y envase de materias primas no deben usarse para fines diferentes a lo que fueron diseñados de manera original, a menos que se le elimine la etiqueta o la leyenda y se habilite para un nuevo uso. En otros estándares esto tampoco se permite, porque es invitar a que yo tome una botella que contuvo chiles en vinagre o mayonesa o cualquier otro alimento, leche, para almacenar, o por ejemplo, para un proceso de limpieza, ¿no? Ahí voy a desinfectar mis trapos, o ahí voy a porcionar detergente en polvo, pero también lo llegan a utilizar para almacenar alimento a granel, ¿no? Semillas, pasitas, almendras, chiles secos. No es del todo adecuado porque igualmente, si yo tenía un contenedor que transportaba vinagre, al final el pH que va a prevalecer en las trazas que queden en el envase, pues es ácido. Y yo no voy a andar metiendo ahí cualquier otro tipo de alimento, por mucho que lo lave, yo puedo tener todavía trazas Va a del quedar el primer olor. alimento Va a allí. quedar el Y olor, el un sabor. primer fenómeno va a ser precisamente de lo que hablamos sobre sorción, migración y demás. Va a haber una transferencia de sabores hacia el nuevo alimento. Uh Uh -huh, -huh. uh -huh. Y Justamente. por desgracia,
a permitirles que reciclen una botella de un envase de crema ácida de 2 litros, marca la que gustes, es dejarles la ventana abierta para que cuando se les termine su abrillantador de acero inoxidable, lo utilicen para retén de trapos. Y tú, no, eso sí ya no me gustó. Ese es el ¿Sabes problema. cuál es el problema? Que cuando se dan este tipo de permisos, eh, De la mano. hay productos en los cuales dices, bueno, no va a causar mayor daño, ¿no? No va a haber mayor, o una situación que genere algún tipo de contaminación. Pero hay otros productos que sí. Por ejemplo, algo que contuvo un alimento que le quita la etiqueta y lo puedo utilizar para otra cosa. El ejemplo claro es, ¿qué pasa con las botellas de PET que voy a utilizar para colocar producto químico? Eso está súper mal. O sea, cumple la regla que marca la norma de es uno alimento, le quité etiqueta y lo voy a reutilizar para o almacenar otro. Pero el PET no es un material que resista productos agresivos. Entonces se puede degradar, puede haber derrames, no tendrías por qué tener producto químico segregado en tu envase de refresco y en Exactamente. cocina, ¿no? Entonces, esos Yeah. pequeños permisos o pequeñas pautas que se van dando, se van Dan paso a... distorsionando hasta llegar a estos Y puntos ese es el donde problema. creamos contaminación. Creo que esa es la Perfecto. razón por la cual otros estándares te dicen, no se va a hacer, no se No. puede, porque, ok, hay situaciones en las que no se va a generar contaminación y no hay mayor problema, pero conforme se van distorsionando los permisos, terminamos haciendo un caos. Además, un último ejemplo ahí. Tienes tu... En casa, ya sea tú o tu papá o tu abuelito o tu tío, alguna vez compró en la tlapalería solvente, Uh -huh, thinner. uh -huh. ¿Y en qué se lo dan? En una botella de PET que era para refresco. Observa el fenómeno que se da cuando le pones ese solvente a la botella de PET, cómo se contrae. Ajá, se hace fea la botella. Eso ya es un indicador muy claro de que ciertos productos químicos no pueden almacenarse en una botella. Además, ya lo hemos tocado en otros casos, tú no puedes tener en una botella de jarabe concentrado para aguas de sabor hipoclorito de sodio o pasta removedora o desengrasante. Dices, no, no, Uh -huh. porque puede haber una confusión, ¿no? Pero bueno, ya sería darle muchas vueltas a un asunto que ya platicamos en otra ocasión. Exactamente, Juanito. Pues mira, ya dimos también muchos ejemplos, creo que no resta más que poder concluir este capítulo. Nosotros bien decíamos, son muy pocos puntos para el control de envasados, pero si se dan cuenta, no son simples, no son cualquier requisito y muchos sí va amarrado uno con el otro en el sentido de, tenemos que partir desde, y ya como mi conclusión, tenemos que partir desde qué producto es el que estoy procesando, cuáles son las condiciones de mi producto, cuáles son sus características para poder ahí yo entonces identificar cuál es el envase adecuado que yo necesito. También hay que considerar, sabemos que las empresas de envase de alimentos no todas se quieren meter con la industria de alimentos porque los requisitos son muchos y eso cuesta dinero, ¿ok? Entonces también hay que entenderlo. Una empresa que tiene certificaciones, que tiene controles, que está invirtiendo en que su gente conozca de estos controles de inocuidad, va a ser una inversión y se va a ver reflejada en el precio del envase, ¿ok? No va a costar lo mismo que una empresa que te está dando un producto que así como te lo vende a ti, se lo vende a la de químicos, se lo vende a cualquier otro tipo de sector de la industria, ¿ok? Entonces hay que pensar, no siempre hay que considerar que el precio es un factor de decisión de compra. A veces lo barato sale caro. Así Podemos es. decir, estoy comprando algo súper barato, súper bueno, se ve limpio, ¿no? Pero al final, ya estando en producción, nos podemos dar cuenta que no era la mejor opción. Tal vez sí está habiendo problemas porque la que me provee el envase no tiene las condiciones adecuadas para un producto que va destinado a la industria de alimentos, ¿no? Así es. Y mi conclusión únicamente es, ya que me esforcé por identificar el tipo de envase más adecuado, pues ahora lo voy a preservar adecuadamente hasta su uso final, no perderle el respeto al material desechable, porque ¿de qué sirvió pagar lo Tanto que se control. paga, buscar al proveedor, invertir en todo ese envase si yo mismo no lo cuido o lo utilizo mal, ¿no? Esa sería mi conclusión nada más. Exactamente. Juanito, pues muchas gracias. La verdad es que excelente programa.
Normalmente tomamos muy a la ligera en ocasiones este tema del envase y lo vemos como 4 o 5 requisitos muy simples, pero créanme que no son tan simples. Es un tema en que hay que pensarse, hay que analizarse, hay que hacer varios análisis e identificar cuáles son los posibles riesgos. Aquí, en el siguiente capítulo o en los próximos capítulos, vamos a hablar en algún punto de la implementación de los planes HACCP que viene identificado en esta norma, no como un debe, pero sí como un podría, y se van a dar cuenta que cuando hagamos la descripción de nuestro producto va a ser muy importante el análisis que hayan hecho de su producto y del envase que se va a utilizar para el producto. Y todo tiene una razón de ser, ¿ok? Entonces, no queda más que invitarlos a que se suscriban. Si les gustó este capítulo, denle like, compártanlo, a quien consideren que también le interesa este tema. Y pues tenemos por ahí nuestra nueva publicación en otro tipo de plataforma. Juanito, no sé si nos quieres agregar ese tema. Claro, como lo hemos comentado últimamente, ya no solo estamos en YouTube y en Spotify, también van a encontrar nuestros capítulos en iVoox. Solo tengan paciencia, los vamos subiendo poco a poquito, todos los que ya teníamos en las otras plataformas, pero ya a partir de ahora van a poder encontrar en estas tres opciones nuestros episodios. Exactamente, entonces para que nos sigan escuchando y si encontramos más opciones de dónde meternos para que sea más fácil escucharnos, claro que lo vamos a ir viendo. No duden en dejarnos comentarios, la verdad es que hemos tenido buenas experiencias con los comentarios, nos encanta que nos comenten, nos critiquen, nos recomienden, entonces ustedes escríbanos, ¿ok? También en los comentarios de este capítulo vamos a dejar la cuenta de correo electrónico, las ligas a nuestras redes sociales donde nos pueden encontrar a Juan y a mí y pues nos vemos, Juanito. Nos vemos, que estés muy bien, Ara. Capítulo. Bye.